Día 2 leyendo la Biblia del inicio al fin. En el día de hoy, en verdad, aprendimos muchas cosas. Hubieron muchas teorías conspirativas por todo lo que he visto, he escuchado y he estado buscando información allá afuera, información que no debe ser. Entonces eso creó muchas teorías conspirativas según lo que estaba leyendo a la Biblia, pero en el trayecto Dios fue revelándome, fue guiándome y fue dándome la comprensión para entender y analizar correctamente lo que estuvimos leyendo. Y algo que me sorprendió fue que antes de iniciar, en verdad no quería leer, me iba a acostar a dormir, iba a estar ahí durmiendo, prácticamente de hermano no me hice una paja o no vi porno, faltó poco prácticamente, como que de caer otra vez en eso, en estar haciendo eso cuando son cosas indebidas. Debe sentarme a leer, seguir mi camino, seguir avanzando, seguir construyendo esa mejor versión que todos queremos construir, bueno, que yo quiero construir sin fallar ningún día. Pero cuando estoy haciendo screenshot en TikTok, me parece un video, me dice, en la palabra está la respuesta, y yo dije, no, me paré, me eché un baño de agua fría y dije, voy a leer porque no hay que fallar, vamos a seguir conectando en este día. Y cuando más abrí la Biblia, leí lo siguiente, en el título que nos tocaba dice, desobediencia del hombre. ¿Y ustedes creen cómo quedé? Yo quedé totalmente sorprendido porque yo dije, desobediencia. Prácticamente estuve a punto de desobedecer la voluntad de Dios, prácticamente entrando a vicio, entrando en cosas que no tenía que ser, siendo una persona pecaminosa. Estoy desobedeciendo la voluntad de Dios, no estoy conectando con Él, no estoy creyendo en Él, no estoy prácticamente afianzándome en Él y siendo una persona totalmente que conecta con Él en todas las áreas de su vida. Pero también reconozco que soy pecador e intento ser una mejor versión todos los días. Entonces me di cuenta de esto, me bañé y empecé a leer, y eso me sorprendió muchísimo, en verdad que sí. Y ya entrando en resumen de lo que estuvimos leyendo, quiero iniciar con una pequeña, algo que resalté acá para ir discutiendo, es lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieses de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A qué se refiere este pedazo de la Biblia? Esto es prácticamente cuando cuenta la historia de Adán y Eva, que cuando la serpiente le habló a Eva diciéndole que el día que comiese del fruto del bien y el mal, ella sería como Dios, sabría qué es lo bueno y qué es lo malo, prácticamente. Y Eva le hizo caso a lo que dijo la serpiente, y ella comió de ese fruto y le dio al hombre también de ese fruto. Pero ¿a qué voy yo con esto? Es que nosotros vamos a estar tentados muchas veces a volver a nuestro camino de pecador, a volver a ese camino de fallar, al volver que si a la fiesta, el alcohol, la porno, la paja, las mujeres, todo eso, vamos a estar tentados otra vez. Dios, prácticamente el diablo, el enemigo, va a poner todas esas tentaciones en nosotros diciéndote, no, pero te va a dar como pequeñas excusas como que no, pero para esto Dios no quiere que hagas esto, es porque Dios no quiere que sepas esto. Entonces te va a ir dando esas pequeñas excusas en todo tu trayecto, en todo tu camino, para que tú falles, para que tú cometas errores. Nadie se sabe más que nadie en la Biblia, si no es como el enemigo, es como Satanás. Se sabe esa Biblia de pie a cabeza. Entonces tú tienes que comprender y analizar que en el camino vas a tener muchas tentaciones, vas a tener muchas cosas cuando estás creando una relación con Dios. Yo no te estoy diciendo que dejes el alcohol, la fiesta, las mujeres, la droga, no. Yo te estoy diciendo es que cuando empiezas a conectar con Dios, vas a tener, prácticamente Dios va a ir haciendo un trabajo poco a poco en ti, que tú vas a ir cambiando por sí solo. Yo estoy hablando mucho más allá de una religión, porque Dios no es una religión ni una iglesia. Dios quiere crear una relación contigo, pero mientras tú vas creando esa relación con Dios, van a venir tentaciones que te van a hacer volver otra vez donde estabas, y tú eso no lo debes permitir. No tienes que dejar que esas tentaciones lleguen a ti. Entonces, esto estuve comprendiendo yo en ese pedacito. Dice, es que vamos a tener muchas tentaciones. Tú verás si la tomas o no. Aquí en este caso, Eva sí tomó esa tentación y le compartió al hombre. Pero cuando nosotros tomamos esas tentaciones,
pasa lo siguiente, aquí donde viene lo siguiente que les voy a leer de los que resalté. Y dice Dios: ¿qué te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Después que pasa todo esto, el hombre y la mujer se dan de cuenta de que son personas que están totalmente desnudas. Y Dios le pregunta: ¿cómo sabes tú que estás desnudo? ¿Me has desobedecido? ¿Tú me desobedeciste? Entonces, cuando tú desobedeces a Dios, recuerda que vas a tener consecuencias. Y eso a veces no nos lo enseñan mucho, que a veces nosotros, cuando desobedecemos la voluntad, van a pasar cosas, prácticamente va a tener consecuencias. Tus acciones y tu acto tienen consecuencias, señores. Tienen consecuencias y tú tienes que estar acto y consciente de eso, que todo no es perfecto, que no, cometo ese error y no voy a pagar por ese error. No, todo tiene consecuencias. Todo te lleva a una acción y a una decisión, y todo te lleva a un camino. Tú escoges qué camino, pero todo lo que haces mal en esta vida, cuando desobedeces a Dios, tiene consecuencias. En este caso fue el siguiente, mi siguiente anotación dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿A qué voy esto? Después que el hombre comió de este fruto, el hombre y la mujer, su consecuencia fue que fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados, fueron aislados, fueron sacados, porque esa fue la consecuencia que Dios les dio. No les dijo: no, les aplaudo, ustedes sigan haciendo lo que quieran. No, tus actos y tus acciones tienen consecuencias. En esta palabra, cuando pasó eso, Dios los sacó del huerto del Edén, por temor también a que comieran del árbol de la vida. Porque ellos comieron habían dos árboles en el huerto: el árbol del bien y el mal, y el árbol de la vida. Ellos comieron del árbol del bien y el mal, y supieron que era bueno y que era malo, y por consecuencia fueron expulsados del Edén para que no comieran del árbol de la vida, porque también podrían vivir para siempre. Y aquí fue donde entró un poquito mi teoría conspirativa, aquí donde lo van a entender, y es que prácticamente Dios o la Biblia nos está hablando que sí existe una fuente de juventud, que sí existe una fuente, algo que nos da una vida para siempre, algo que nos permite estar siempre vivos. En el Edén había un árbol que si tú comías de su fruto vivías para siempre. ¿Comprenden esto? Que prácticamente nos está afirmando que sí existe esa fuente, según todas las teorías conspirativas que hay en este mundo. Ahí donde entró un poquito de mi teoría conspirativa, pero aquí donde Dios me fue revelando y me dice: si existe ese árbol, pero tú llegas a ese árbol a través de mi Hijo Jesús, conectando, porque Él abrió la puerta y nos muestra el camino para conectar a Dios, y ese camino Dios nos lleva a la vida eterna. Pero tú ese camino también tienes que llevar mi espíritu contigo para poder acceder a mí y tener esa vida eterna. Prácticamente el Hijo te abrió la puerta y te muestra el camino, pero el Espíritu te guía todo el camino. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y nadie atraviesa todo ese camino si no lleva el Espíritu consigo. Entonces, Dios prácticamente poco a poco fue dándome esa revelación, dándome esa comprensión y ese análisis para entender todo esto de una mejor forma, de entenderlo mucho más factible, como se puede decir. Déjenme ver un momentico. Entonces, cosas como esa, yo me quedé totalmente sorprendido porque mi mente fue analizándolas muy rápido. Y aquí es donde viene lo siguiente que Dios hizo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y a una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino al árbol de la vida. Prácticamente Dios puso querubines y una espada que revoloteaba por todo el Edén para prácticamente proteger el árbol de la vida. Eso quiere decir que ese árbol sí existe, ese árbol de la vida está, pero está protegido por Dios, porque nosotros perdimos ese acceso a ese árbol por el pecado. Pero gracias a Jesús tenemos esa oportunidad de vivir para siempre, no a través de un fruto, sino a través directamente con Dios, a través de su voluntad, a través de Él. Y es algo totalmente sorprendente, nosotros como seres humanos, tener esa oportunidad de vivir totalmente para siempre, pero gracias a Dios, gracias a la oportunidad que Él nos dio, gracias a esa conexión que tenemos que crear con Él, porque tenemos que crear una verdadera conexión para poder tener acceso a esa vida eterna. Y aquí donde ya prácticamente en la lectura entramos a lo que fue la descendencia de Adán y Eva, y en verdad me sorprendió muchísimo, pero algo que les quiero compartir es que empecemos con los dos primeros hijos que tuvo Adán y Eva, que fue Caín y Abel, y prácticamente estos dos hijos tenían prácticamente la voluntad de llevarle a Dios sus primicias, de llevarle lo mejor de lo mejor. Uno de los hijos de prácticamente Abel le llevaba siempre lo mejor de lo mejor a Dios, y Caín siempre agarraba las cosas por ahí que lo que él tuviera y se lo llevaba a Dios. Entonces Dios tuvo más aprecios de Abel, porque él escogía lo mejor para entregarle a Dios, para entregarle su ofrenda a Dios. No escogía cualquier cosa. Entonces Caín tuvo celo de todo esto, porque Dios empezó a tratar de mejor forma a Abel. Y donde entró mi comprensión y mi análisis, señores. Y es que nosotros a veces no tenemos esa devoción de entregarle lo mejor de lo mejor a Dios, de nosotros, de nuestra ofrenda, de lo que tenemos, ya sea económico, ya sea un trabajo, ya sea algo para Él, pero entregarle lo mejor. Tú tienes que entregarle lo mejor a Dios, no entregues pequeñas cosas. Si trabajas en un área donde tienes que crear relaciones con Dios, entrega siempre lo mejor. Siempre entrega lo mejor, que Dios eso lo va a ver con buenos ojos. No importa que las personas no te valoren, pero Dios te está valorando. Y aquí donde entra yo hace rato, hace como unos días atrás, estaba yo trabajando en el colectivo y una señora se sube, yo le doy el vuelto y ella empieza a ver los billetes. Y yo me quedo mirando, y ella me dice, es que estoy escogiendo el billete para Dios. Y yo me quedo, ¿cómo que así? Sí, es que me entregaste mucho. Este está rayado, este está roto. Y a Dios hay que darle lo mejor. A Dios hay que, si se le va a dar algo, entrégale lo mejor. Y yo me quedé así como que, wow, tiene razón, porque a veces uno da su ofrenda en la iglesia y la primera que encuentre y esa la da. No tienes esa reserva de entregar lo mejor para Dios. Y ese pequeño acto lo comprendí mucho más acá cuando Abel le entregaba lo mejor y Caín agarraba prácticamente lo cualquiera que estuviera y se lo entregaba a Dios. Hacía el mismo gesto, los dos le entregaban, pero uno tenía mayor aprecio hacia Dios porque le entregaba lo mejor. Podría ser poco, pero era lo mejor de sí. Tú no sabes, puedes entregarle poco a Dios, pero entrega lo mejor de ti. Siempre lo mejor. Nunca entregues poco, siempre entrégalo todo hacia Dios. Y aquí, ya avanzando en la lectura, vamos a la siguiente anotación que decía: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Por qué salió Caín prácticamente de los ojos de Jehová? Porque estos celos por no entregar, porque Abel siempre entregaba lo mejor a Dios, Caín tuvo celo. Los seres humanos siempre, cuando a una persona le va bien, cuando lo va mucho mejor que él, siente celo de él. Debes sentir admiración, comprensión y ser una persona agradecida porque le está yendo bien a un amigo, un conocido, le está yendo mejor que tú. Tú sé agradecido,
no sienta celo. Caín en este caso sintió celo de su propio hermano y lo mató. Sintió celo de su propio hermano y lo mató. Y cuando fue hacia Dios de nuevo, Dios le pregunta: ¿de dónde está tu hermano? Y él le dice: ¿acaso yo soy guardia de mi hermano, que tengo que estar pendiente de él? Y él le dice: yo sé lo que has hecho, sé que has matado a tus hijos, a tu hermano, y por ende prácticamente le puso una maldición que iba a ser errante en la tierra y iba a estar descendando por toda la tierra y no podría morir. Y la persona que lo intentara matar 7 veces más iba a ser peor su castigo. Y por eso Dios le puso una marca y también le puso una maldición que no podría ser matado fácilmente. Entonces, prácticamente aquí donde entró mi teoría, yo como que, wow, entonces Caín sigue por este mundo desandando, esperando que Dios venga, porque no puede morir, porque está prácticamente maldito al momento tiene una maldición puesta por Dios que no puede ser ni muerto ni puede morir. Y yo como que, wow, es algo en verdad impresionante. Pero también dice algo muy importante, dice: y conoció Caín a una mujer, la cual concibió y dio a luz a Enot, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enot. Y aquí donde entra yo analizando y comprendiendo todo. Si Adán y Eva tuvieron 2 hijos, que fue Abel y Caín, al principio, y cuando Caín fue expulsado y después concibió otra mujer, eso quiere decir que habían otros seres humanos en la tierra que también la habitaban, aparte de Adán y Eva, que también estaban en la tierra desandeando, y con ellos se relacionó Caín. Es algo totalmente sorprendente, porque yo, entendiendo esto, yo digo, what? En verdad, esto es algo de loco. ¿Con quién se relacionó? ¿Con quién tuvo hijos? ¿Cómo su descendencia? Si era Adán y Eva y solo Caín y Abel, ¿de dónde salieron los demás? Entonces fueron cosas que yo dije, en verdad, wow, ¿cómo comprendemos eso? Entonces aquí donde entra prácticamente otro de lo que subrayé para explicar acá es, entonces prácticamente todo esto pasó muy sorprendente, en verdad, pero muy sorprendente por todo lo que prácticamente en principio de la Biblia, lo que te enseña y lo que te comprende, es que si tú la sabes analizar y entender, puedes llevar a muchas cosas, puedes llevar a mucho más allá de la comprensión. Y aquí prácticamente en la lectura entramos ya a los descendientes de Adán, a todos los descendientes que tuvo Adán, porque no tuvo prácticamente, después que Caín mató a Abel, Dios le dio otro hijo a Adán, que fue Set, que fue Asli. Adán está a la semejanza de Dios, fue hecho a la semejanza de Dios, y Set es la semejanza de Adán. Eso lo dice acá en la Biblia, y Dios le dio esa oportunidad de toda la descendencia de Adán y Eva. Fueron muchos, tuvieron hijos y hijas, fueron prácticamente muy grandes, pero acá donde entra una persona en especial, porque es muy mencionada y es un libro que no está en la Biblia, sino es un libro canónico. De esa persona hay unas escrituras que fueron totalmente desviadas de la Biblia por la siguiente razón. Escuchen esto. Vivió Enot 75 años y engendró a Matusalén, y caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas, y fueron los días de Enot 375 años, y caminó Enot con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
En Génesis capítulo 5, donde dice la descendencia de Adán, todas las personas que están en la descendencia te dice cuánto vivió, el hijo principal que tuvo hijas y hijos, y cuántos años vivió y murió. Pero en Enoc específicamente dice, después de Matusalén vivió tantos años y se lo llevó Dios con él. Así de impresionante creó Enoc una relación con Dios, que él no murió, Dios se lo llevó y caminar con él. Y este libro de Enoc no está en la Biblia, es un libro canónico que después de terminar de leerme la Biblia son unos libros que quiero leer para entender y comprender qué tan profundo fue la relación de Enoc con Dios, que Dios ni siquiera le permitió morir, sino que se lo llevó antes y caminó con él y sigue caminando con Dios. Es algo totalmente sorprendente lo maravilloso que tuvo que haber sido esa relación tan cercana de Enoc con Dios para que Dios se lo llevara a caminar con él. Y yo quedé totalmente sorprendido cuando leí ese pedacito. Yo dije, wow, en verdad sorprendente, porque en todos los otros libros no está. En todos los otros descendientes de Adán dice vivió y murió. Entonces con Enoc es totalmente distinto. Es algo totalmente. Y prácticamente algo que me sorprendió también fue los años que vivió Matusalén. Matusalén vivió 197, vivió 979 años. Una de las personas que vivió más en la Biblia fue Matusalén, sino que el que más vivió, si no me equivoco, no quiero entrar porque no sé muy bien, pero sé que es una de las personas que más vivió en la Biblia, sino la que más vivió. ¿Saben qué es vivir 979 años? Y aquí donde dice, vivió 979 años y murió. En la misma Biblia dice, y murió. Es algo muy sorprendente cómo Dios actúa en verdad de todo lo maravilloso que es en este mundo. Y de Matusalén es el abuelo de Noé. Es un libro que vamos a leer prácticamente en el libro a continuación, ya la historia de Noé un poco. Pero aquí donde entra lo que estuvimos leyendo es que Dios actúa de modo inesperado y Él es una persona perfectamente, y yo digo que es un ser omnipotente, es un ser que vive tanto en el pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. ¿Y por qué creo esto? Porque aquí donde viene el siguiente libro que estuvimos leyendo, que fue Mateo, versículo 2, donde nos habla del nacimiento de Jesús, nacimiento del Mesías, pero este nacimiento ya había sido revelado mucho tiempo atrás por diferentes profetas, como Jeremías profetizó sobre las muertes de los niños que iban a matar cuando naciera el Mesías, cómo de Egipto iba a llegar el Mesías, porque después que nació, como estaban matando todos los niños en ese tiempo, porque había nacido el Mesías, ellos se fueron a Egipto, y después que murió Herodes, que era la persona que estaba buscando para matar a Jesús, fueron traídos de Egipto a la tierra de Israel. Entonces, cómo Dios fue preparando todo el terreno para que todo pasara perfectamente a su voluntad. Perfectamente, señores. Incluso Dios, puede ser que tú en este momento estés en lo profundo, puede ser que tú en este momento estés prácticamente creas que donde estás viviendo no vale la pena. Recuerda donde nació Jesús. Jesús nació, el Rey de Reyes, donde nació, y hubo una estrella brillante con él acompañándonos, y llegaron los tres magos a brindarle, es prácticamente tributo, señores, a brindarle tributo. Entonces
¿Dónde nació él? Y tú te estás quejando por tantas cosas que pasan en tu vida. Y él se quejó en ese momento por donde nació. Lógico, estaba muy pequeño, no se podía quejar. Pero del resto de su vida se quejó por alguna cosa, se quejó por la situación. Sí, puedes decirme cuando estuvo orando que pasa de mí esta copa si es necesario, pero Dios no se estaba quejando. Solo le está diciendo que si era la voluntad de él pasar esa copa a otra persona, lo podía hacer como persona natural, pero él decidió, tomó su responsabilidad y siguió adelante. Por eso algo que vamos a tratar mucho más adelante. Pero yo, terminando mi lectura del día de hoy, he comprendido tantas cosas que a veces nosotros nos quejamos de tantas cosas, y lo que tenemos que hacer primeramente es crear esa relación con Dios, esa relación profunda con Dios. Y la mejor forma de crear esa relación es acá en la Biblia, señores. Aquí está. Aquí yo voy subrayando lo que estuvimos leyendo el día de hoy, lo que estuvimos comprendiendo, para que todo prácticamente fuera. Y me di cuenta de que Génesis con Mateo tiene mucho que ver. Fui poco a poco prácticamente creando ese perfecto engranaje para entender que gracias a que Dios mandó al Mesías, hoy podemos tener la oportunidad de ser salvos, de tener la oportunidad de tener esa vida eterna que todos queremos. Pero el único camino es con Jesús, es con Dios. Jesús es el camino al Padre, pero recuerda que Él abrió la puerta y te muestra el camino, pero en el trayecto del camino Jesús te va a acompañar, pero el Espíritu Santo tienes